Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 8 minutos, extraña noche en la que, bueno, pues hemos devorado sin darnos cuenta una hora, las 3 y 8 minutos, y me comenta Guillermo León que va a poner de inmediato en nuestras plataformas, en la web, en Facebook, en Twitter, un mapa que a mí de verdad me ha dejado sin habla. El Servicio Meteorológico francés acaba de hacer una especie de escaneo y de proyección de cómo la radiación o radiactividad emitida por el desastre de Fukushima está llegando a diferentes países. Porque claro, estamos escuchando, como siempre en la opacidad de lo nuclear, unos países, otros que no, otros que sí, que si en agua, que si por el aire. Bueno, por lo menos en este mapa vais a ver lo que dicen los franceses, que yo no sé si será cierto 100% o no, Servicio Oficial de Francia, y cómo estamos a día de hoy. Desde el día 11 de marzo están viendo cómo esa mancha de radiactividad avanza por el mundo. Vamos con mensajes que nos llegan a esas vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y también nuestro 27699, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Pedro Luis nos decía: son tremendas las fotos, se me pone la carne de gallina. He querido ampliarla y no he podido, me ha recorrido por el cuerpo un escalofrío tremendo. Un saludo desde Guadalajara. Enrique nos decía que hace tiempo vio un reportaje en el cual un científico preveía los terremotos a través de la posición de la luna. Chitrel dice que unos días antes del terremoto de Japón aparecieron en Los Ángeles, en California, miles de sardinas muertas en el puerto, justo 2 días antes. Desde Valencia, Cristos son simples para rayos y el cuello el punto débil de la estructura, por lo que no hay misterio. Lo que sí está relacionado, electricidad y terremotos. Bueno. Germán nos informa que según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el desastre de Japón durará meses y que temen y mucho por la vasija del reactor número 3. Según el portavoz de la agencia, si eso pasa, sería gravísimo. Adrián Román desde Marbella: no puede ser que la ferralla de su interior, los hierros que forman el esqueleto para el hormigón, hayan atraído el rayo. Para mí es más una impactante curiosidad que una misteriosa señal del cielo. Jonathan desde Almería: buenas noches. Sí que yo creo y mucho en las señales del cielo. Creo que lo que ha pasado es que ese rayo iba al pueblo y ese Cristo los ha protegido, no lo dudo. Luis García Vázquez: la naturaleza está muy enfadada con el hombre y al final sacará toda su furia. No somos nada ante el poder de la naturaleza. Isidro Canoria nos dice: es impresionante la fuerza de la naturaleza y la foto da no sé qué ver al Cristo ese sin cabeza. Patri desde Vida: buenas noches milenarios, la verdad es que parece como si la Tierra se nos estuviera revelando. Pensamos que nos pertenece y no la estamos respetando como deberíamos. Felicidades por el programa. Hay una encuesta, ¿no? Una encuesta activa sobre señales en el cielo. Se ha hablado también de cruces, ¿verdad, Javier? En algunos episodios de guerra. Cruces, yo creo que antes de la contienda. Bueno, el asunto de las cruces tiene una dilatada historia, porque incluso tenemos esa famosa cruz que vio Constantino en los cielos y que le convirtió teóricamente al cristianismo. In hoc signo vinces, se convertiría en uno de los lemas latinos del imperio. Pero a partir de ahí... Con este signo vencerás. Exacto, pero a partir de ahí la aparición de cruces la podemos rastrear incluso en escudos de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de Aragón, esa cruz de fuego sobre un árbol también remite a una visión en los cielos y podríamos extenderlo incluso a episodios mucho más recientes. Lo que hoy algunos ven como signos en el cielo que serían como nubes, en fin, dejadas por reactores, los famosos chemtrails también estarían dentro de esa colección de signos extraños en nuestros cielos, claro. Por cierto, que nos hablaban de que los Cristos es casualidad en el sentido de que tienen ese punto débil en la forma de la construcción, y es verdad que hemos revisado y hay otros Cristos por el mundo que fueron para rayos auténticos, hay que decirlo. Sí, hay varios de ellos. Uno de ellos, que además las imágenes te las enseñaba antes y son impactantes, era en Ohio, el 15 de junio de 2010, un Cristo de 19 metros de altura, lo llamaban Rey de Reyes, y por el impacto del rayo se incendia y se ve cómo el Cristo, aparte de ser impactado por el rayo y roto muchas de sus piezas, de repente, mira, está con las manos alzadas y es una auténtica llama. Tan solo queda después el esqueleto, que son los 2 hierros que sustentan los brazos. Pero a que no sabes cuál es el Cristo, y lo pongo entre comillas, más curioso que ha servido de pararrayos nunca.
el actor James Caviezel, que representaba a Jesucristo en La Pasión de Cristo, Sí, señor. que le cayó un rayo justo en medio del rodaje. Y a partir de ese instante, como ocurre con los tocados por el rayo y que no han muerto, cree que tiene una sensibilidad especial. Y vírgenes, estructuras religiosas que han sido para rayos y las personas lo han interpretado como señales. Sí, una virgen en Maracaibo, la Virgen de Chiquinquirá, que además, mira, aquí lo tienes, no solamente el rostro de la Virgen, sino el rostro de la Virgen y del niño. Solo los rostros. Solo los rostros, destrozados, quemados. Imaginaos, amigos, una gran mole gigantesca, una virgen con un niño en los brazos y solo los dos rostros quemados. Y eso, que por el el rayo. hierro estaba en su corona. La corona ni siquiera fue tocada. La corona se mantiene perfectamente y en cambio los rostros completamente destrozados. ¿Cree nuestro público, nuestros amigos y amigas en las señales del cielo o no? Pues en ikerjimenez.com pueden seguir votando. El 62,4 cree en las señales del cielo y el 37,6 no cree. Bueno, yo creo que muchos han leído las crónicas a través de la web, han escuchado en los micrófonos, pero no es lo mismo que estar aquí al lado de Ana Terradillos, nuestra compañera, que está ya aquí, que acaba de llegar del lugar del conflicto, del miedo a lo invisible. Ana, buenas noches. Sí, buenas noches, Iker. Sí, del epicentro a lo invisible, ¿no? Yo creo a esa amenaza nuclear, ¿no? Que ha dejado, bueno, en un segundo plano esa gran tragedia, ¿no? Con esos 10.000 muertos y casi 17.000 desaparecidos. Y bueno, una amenaza a la que nadie sabe cuantificar todavía, de la que realmente no sabemos a lo que nos enfrentamos, pero parece que, bueno, que tiene pinta de ser una cosa muy seria, que el gobierno japonés no la está cuantificando ni está diciendo todo lo que supone, pero que realmente parece apuntar, tal y como se apunta desde Europa y desde Estados Unidos, que el tema va a ser, bueno, un Chernóbil pequeño, pero sin lugar a duda un Chernóbil. Está muy bien la información, los datos, estar al cabo de la calle, pero ¿a ti qué se te queda de este viaje como imágenes absolutamente imborrables, no? Se me ha quedado la imagen, nada más llegar en el aeropuerto de Salidas, de miles de japoneses que intentaban escapar de esa situación, de esa amenaza nuclear que realmente les ha tenido muy atemorizados, y con qué orden, con qué saber estar y con qué discreción intentaban salir del país. Te puedo decir que estuve 2 horas en ese departamento de Salidas y en ningún momento, a pesar del miedo que divisé, no vi ninguna escena, ninguna discusión en los mostradores de facturación, ninguna discusión entre ellos, ni en la cola de equipajes, nada. Un saber estar, un orden y una seriedad que sin lugar a duda va a ser la clave, ¿no?, para superar esa gran tragedia que ya ha habido y que podría haber con esa amenaza nuclear. La segunda podría ser, bueno, cómo la tragedia se ha ido convirtiendo un poco en la paranoia, en eso que llaman radiofobia, que es un término además que existe y que desde la fundación de la investigación sobre las consecuencias de la radiación me lo describían como ese miedo a todo aquello de la radiación, ¿no? De hecho, te puedo dar un dato que sin lugar a dudas es un titular muy llamativo. En Japón los temas de cáncer, los casos de cáncer solamente se tratan con un 20% con radiaciones, es decir, se usa la quimioterapia, pero no se usa la radioterapia, por ese pánico nuclear. Pues puede ser probablemente por aquella amenaza nuclear que surgió con Hiroshima, ¿no? El legado de Hiroshima está vivo todavía. El legado de Hiroshima está vivo todavía, hasta el punto de que en las grandes clínicas no se usa la radioterapia, se usa la quimioterapia, ¿no? Ellos me daban un dato diciéndome cómo vamos a tratar a gente con radiaciones cuando vienen gente radiada, ¿no? Y la verdad es que Hiroshima sigue pegando, siguen allí los Hibakusha, que son los supervivientes de aquella bomba atómica, unos supervivientes con los que estuvimos y, bueno, y me quedo con otro titular que yo no me había puesto a pensar, pero que sin lugar a duda pasaba en Chernóbil y va a pasar ahora con Fukushima. Es la discriminación a la que se han visto sometidas estos supervivientes, ¿no? Estigmatizados por completo. Totalmente, hasta el punto de que han tenido problemas, no solamente ya para encontrar trabajo, ¿no?, acusándoles de ser una generación muy débil, que iban a fallar muchísimo y que no iban a tener ninguna posibilidad de sobrevivir, sino problemas también a la hora de casar no solamente a ellos, sino también a los Hibakusha de segunda generación, es decir, a sus hijos. Me comentaba una persona, el señor Kitabana, me decía, he tenido muchos problemas a la hora de casar a mi hija, porque estaba enamorada de una persona que no era de Hiroshima y los padres del novio tenían muchísimo miedo a que pudiésemos tener descendencia con malformaciones. La verdad es que el tema es grande y yo, desde luego, nunca me lo había puesto a pensar, pero sí que es cierto que pasó en Chernóbil y ellos advertían ya de que iba a pasar también en Fukushima, ¿no? Esa discriminación que iban a sufrir por la radiación a la que se habían sido sometidos y por la radiación a la que sin lugar a duda habían estado expuestos. ¿Y crees que va a haber
haber zona muerta, Ana, como ocurre en los aledaños de Chernóbil, lugares absolutamente desolados y que ya no va a ser posible hasta dentro de milenios la vida ahí dentro? ¿Esto va a pasar? ¿Se cree ahora mismo que puede pasar? Lo dicen los expertos y de hecho hoy, ahora mismo estaba leyendo la agencia de noticias Kyodo News porque acabo de llegar hace unas horas y la comunicación que tengo es con esta agencia que ha funcionado muy bien durante toda la tragedia y que sin lugar a duda a mí me da mucho respeto y mucha devoción. Decían que si hasta hace unas horas ese radio de 20 o 30 kilómetros de Fukushima lo que aconsejaban a sus habitantes era no salir de los edificios, ahora la advertencia oficial del gobierno japonés, que insisto, no creo que esté diciendo toda la verdad, probablemente para no alarmar a la población, es que desalojen la zona y se vayan a sitios más seguros. Porque ahora el problema que hay es con el agua. Se están encontrando unos niveles de yodo radioactivo que superan hasta en 230 veces los niveles permitidos. Y esto es muy problemático porque lo que está pasando es que hay varias depuradoras, en concreto 4, tanto de Tokio como de alrededores, que están completamente contaminadas. Depuradoras y alimentos. Ahora mismo hay 12 prefecturas bajo sospecha con la confirmación oficial de 6. Es decir, no se pueden poner a la venta, al mercado, productos vegetales de 6 prefecturas y tenemos la sospecha de que existe ese radio de acción en 12, con lo cual el tema es muy serio y sin lugar a duda la lista va a ir aumentando en los próximos días, no hay ningún tipo de duda. ¿Cómo es el miedo a la radioactividad? A eso que ni huele, ni se ve, ni se siente y que tú tienes que fiarte de los dígitos de un dosímetro. Te vas acercando, te vas alejando, has descubierto incluso cosas que me contabas y fueran realmente sorprendentes. Pues te enfrentas a estas situaciones con mucho respeto, no con miedo, pero sí con mucho respeto. Sí que es cierto que yo era un escenario que no conocía, como la mayor parte de los periodistas. Estoy acostumbrada a otro tipo de guerras en las que se ven por dónde vienen las balas, pero como muy bien dices, en este tipo de guerra el problema es que no sabes lo que respiras, no sabes en ese momento lo que te puede estar contaminando, ¿no? Tuvimos la suerte de trasladarnos allí con un dosímetro, con un medidor Geiger, que lo que nos hacía era medir de una forma muy exacta la radioactividad a la que estábamos sometidos. Entonces, dependiendo de cómo nos iba dando ese dosímetro, nos íbamos alejando, nos íbamos acercando hasta la zona, ¿no? Realmente la situación es curiosa porque, nos fiamos de un aparato que nos marca esa radioactividad, pero sí que es cierto que siempre tienes esa duda, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? ¿Este aparato funcionará bien? ¿Realmente la alarma en la que me lo han colocado será la alarma adecuada? En fin, lo cierto es que nosotros nos hemos guiado con eso. Ha sido la carta que teníamos en nuestro favor, ha sido el as, ¿no? Que guardábamos bajo la manga. Nos ha dado muchísima tranquilidad a la hora de trabajar y, nos hemos expuesto poco porque lo máximo que hemos llegado ha sido a 120 kilómetros de Fukushima, más que otros periodistas, menos que otros, pero digamos que la radioactividad a la que hemos estado sometidos es más o menos a lo que hemos podido ha sido, si la alarma está ahora mismo en un microsievert, digamos que hemos llegado al 0,90, ¿no? A mí me ha llamado la atención esto que decías de los vuelos transatlánticos, porque ya como curiosidad sí que, he medido lo que supone, por ejemplo, un vuelo Tokio-Moscú. Os puedo decir que si en Tokio la tasa de reactividad era de 0,120 más o menos, la tasa de reactividad a la que hemos estado sometidos durante ese vuelo transatlántico de casi 12 horas ha sido de 5,6. Es decir, la alarma sonaba constantemente y ha sido un viaje de 12 horas que probablemente no volvamos a repetir en muchos años, pero imaginaros a la tasa de radioactividad a la que están expuestos tanto pilotos como azafatas, ¿no? Ese 5,6 go, es decir, ir, y otro 5,6 back, es decir, volver, ¿no? Sin lugar a dudas es una tasa de radioactividad elevadísima que me imagino que, que tiene que ser medida con controles radiológicos cada viaje que se hace. Una experiencia única, Ana, que acaba de llegar de Japón, de observar toda esa tragedia y me hablabas también de el alma de los japoneses, las cuestiones ancestrales enfrentadas al problema de la actividad nuclear, ¿no? Es decir, había ahí también un contraste entre esa tecnología punta, ese mundo tan avanzado y de pronto, cuando menos se lo espera uno, surgen las creencias absolutamente remotas. Lo has vivido, por ejemplo, con la problemática con la quema de cadáveres, ¿no? Eso es. Hemos estado, hace 36 horas, para ser más exactos, con los evacuados del norte, la mayor parte de Fukushima y de Futama, otro pueblo alrededor de Fukushima. Hay como 2.500 personas y, empiezan a hacerse la idea de que el contador empieza otra vez de cero. Han perdido completamente casi todas sus pertenencias y me comentaban, las críticas al gobierno, sin lugar a duda, empiezan a salir, como en todo este tipo de situaciones, y una de las cosas que más le molesta
molestaba, una de las cosas por las que más estaban sufriendo en aquel momento era porque ellos llevaban 5 días, con lo cual llevaban 5 días sin estar en Fukushima, pero sí que tenían como fuente de información los bomberos de su pueblo que seguían allí trabajando, y las informaciones que le llegaban desde allí eran que los cadáveres seguían tirados en el suelo, algo que sin lugar a duda, pues se puede comprender por esas altas tasas de radioactividad, pero que me imagino que no a todo el mundo nos disgustaría no tener a nuestros muertos por ahí tirados. Y la segunda queja era que lo que habían hecho era, con todo el resto de muertos que habían recogido, había sido quemarlos, ¿no? De hecho, los primeros días lo primero que hicieron las autoridades japonesas fue tirar combustible sobre los cadáveres y quemarlos, algo que se opone completamente a sus creencias. Sus creencias, sin lugar a dudas, son incinerarlos para que el alma vaya al cielo y allí poder recrearse, ¿no? Y entonces ellos estaban pues muy dolidos, ¿no? Por cómo, una cosa que te lleva al desastre, una cosa que la tragedia te lo marca, ¿no? Porque evidentemente para evitar epidemias, pues lo único que se puede hacer es eso, no quemarlos, ¿no? Pues ellos estaban muy disgustados porque los que habían hecho así ha sido enterrarlos bajo tierra y con la posibilidad de que el alma no se podía recuperar, con lo cual el espíritu, digamos, no podía vivir, no podía salir a flote. Hemos tenido noticias aquí, tantos miles de kilómetros lejos del lugar de la noticia, de posibles, ha habido réplicas, ¿no? Pero un gran terremoto de nuevo. ¿Tú has sentido el miedo en alguna ocasión en estos días? Pues el miedo no, pero sí que es una situación muy curiosa, porque, ha habido réplicas cada 3 horas. Ha habido réplicas muy pequeñas, de 3.2, o ha habido réplicas que es como la mayor que yo he sentido, que eran de 6,2. Son réplicas, es decir, son réplicas que vienen del este, sobre todo, y que, que tú las notas de una forma, pequeña, pero las notas. Es decir, una vez me pilló la bañera y ahí sí que pasé, respeto, no miedo, pero respeto, porque se empiezan a caer los jabones, empiezan a moverse los champús y tú te das cuenta de que la bañera se mueve. Es como si estuvieses en un barco y en ese momento, el barco se mueve, ¿no? O sea, es una sensación que dura exactamente 6 segundos, que no te da tiempo a casi a sentir miedo, pero que sí que después haces tu reflexión y dices, oye, pero esto es una cosa especial, ¿no? Me ha llamado mucho la atención los consejos que en todo momento por televisión, ¿no?, dan sobre este tipo de situaciones, ¿no? Son consejos muy sencillos y muy simples, que es muy fácil para todo el mundo oír, como por ejemplo abrir las puertas o meterte debajo de una mesa, ¿no?, o salir por la escalera de emergencia. Pero es gente que está muy preparada ante ese tipo de situaciones, que tiene un sistema de alerta que el gobierno ha decretado, que suena en el móvil. Es decir, minuto antes de que suene esa réplica, tienes una señal en el móvil que te avisa, ¿no?, de que va a haber una situación de ese tipo. Con lo cual, todo el mundo se pone bajo resguardo, se mete debajo de la mesa y espera a que esa réplica pase. Voy a una última cuestión que a mí sí que me inquieta. Hemos aprendido la lucha de la naturaleza contra el país más tecnológico del mundo, probablemente, el impacto que todo esto ha provocado, la gran lección de Japón ante el desastre, casi incomprensible para nosotros. Pero también ha habido otra cosa. Una vez más, no hemos aprendido mucho, por lo menos en la comunicación por parte de autoridades, del problema de lo nuclear. Ha pasado un cuarto de siglo de Chernóbil y por lo menos desde aquí hemos visto cosas como que la opacidad, la densidad, el sí pero no, los datos que no parecen muy claros. ¿Tú también lo has vivido? Sin lugar a duda. Empecé llegando allí hace 9 días y no había ningún tipo de problema, y he salido de allí con lo que te digo, con 12 prefecturas bajo sospecha, con la posibilidad de alimentos contaminados, con una tasa de yodo radioactiva en 4 depuradoras elevadísima, con la obligatoriedad de desalojar la zona a 30 kilómetros de Fukushima, cuando hasta hace 2 días era simplemente no salir de los edificios, y sin lugar a duda con la desconfianza del pueblo japonés hacia el gobierno, y con la posibilidad de que esto pase factura al primer ministro, al ministro Kan, porque sin lugar a duda la gente está convencida, probablemente por las informaciones que vienen de fuera, de que el gobierno, bien por no alarmar, bien por evitar una catástrofe, está dando la información a medias, no dando toda la información, dando medias verdades, y además con una amenaza que, como empezábamos esta entrevista, no se sabe cuantificar, porque ese es el problema de la amenaza nuclear. Nadie sabe cuantificar de qué va esto, nadie sabe a lo que se puede enfrentar, y sobre todo, pues la gente de lo que está muy preocupada ahora es de todos aquellos trabajadores bomberos que han estado allí en Fukushima. Te voy a dar un ejemplo también que me llamó mucho la atención la conducta, el patrón de los japoneses, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo el segundo día
50 exjubilados de la empresa de allí, de Fukushima, de la central nuclear, arriesgaron su vida durante 5 días precisamente porque está ya en una edad que ya, bueno, le queda poco tiempo, ¿no?, de vida, o por lo menos tiempo que la gente joven, ¿no?, de la que estaba allí, ¿no? Y me voy a quedar también con esa imagen porque sin lugar a duda da una imagen de cómo funciona Japón, ¿no? Y de cómo, bueno, quizás en ese alarde de no intentar alarmar a la población, pues gente intentó también colaborar, ¿no? Pero la gente ahora mismo desconfía, y sí que es cierto, por lo que me han contado, que el pueblo japonés es muy obediente a todas aquellas reclamaciones y demandas que hace el gobierno japonés, ¿no? Pero ha llegado un punto que las informaciones son tan variopintas, sobre todo las que vienen de fuera, que la gente lo que ha hecho ha sido huir de forma de verdad despavorecida, Iker. O sea, la psicosis y el temor que había en las estaciones, en la estación central de Tokio, en la que viene Osaka, realmente era de película. Dejamos descansar a nuestra compañera, que se lo ha ganado desde luego hace unas horas, regresaba de este viaje. Podíamos hablar, Ana Terradillos, crónica de un viaje al epicentro del terror invisible. Gran trabajo, nos das mucha envidia. Gracias. Y gracias por estar aquí esta Hasta noche. cuando queráis. Gracias. Hasta cuando queráis. Santi, creo que te suena todo esto muy familiar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es absolutamente pasmoso la semejanza. Y yo, según estaba oyendo la entrevista, me estaba acordando de ese desfile del 1 de mayo que se celebró en Kiev apenas 4 días después de la catástrofe de Chernóbil, con niños vestidos con trajes regionales por la calle, con una carrera ciclista que daba la vuelta internacional, que iban ciclistas de reconocido renombre y que estaban allí respirando polvo radioactivo sin saberlo, sin que el gobierno soviético en aquel momento dijera absolutamente nada. Pues ahora estoy pensando en qué pensarán esos centenares de miles de personas que estaban en la zona entre los 20 y los 30 kilómetros, cuando 15 días metidos ahí. Metidos en su casa, y ahora les dicen que salgan de allí. Claro, ahora sí y antes no. ¿Qué me ha pasado en estos 15 días? Jolín, luego se habla de radiofobia, pero es que a veces puede estar justificada. Javier mira muy atentamente el mapa que ya está en la web, en un programa una vez más interactivo con la ayuda de nuestro webmaster Guillermo León. El mapa está ahí con un clic. Que entren en blog y lo verán en tiempo real. Y Dan al play y van a ver cómo poco a poco desde Japón se va extendiendo esa nube. ¿Y qué es lo que veis? Pues bueno, a mí esta recreación de cómo se esparcen las partículas radiactivas por todo el mundo y que supuestamente... Cesio 137, nos comunica Guillermo. La partícula que se examina es cesio 137. Sí, lo que se ha liberado es yodo 131, cesio 137, estroncio 90 y plutonio 239. Todos ellos, bueno, materiales más que letales. La cuestión no solamente es esa, no solamente es ver toda esa extensión de partículas por todo el planeta que supuestamente, bueno, ya a estas horas están distribuidas por todo el globo, sino que hace escasamente 12 horas Greenpeace ya estaba clasificando a Fukushima dentro del mismo nivel que Chernobyl, que era el nivel 7, por la cantidad de radiación liberada. Son datos de Greenpeace. Son 15 días, exacto, mucho o poco, saliendo sin parar. Y están exigiendo que se dé información clara, que no minimicen las autoridades, que lo que se ha estado haciendo hasta ahora es repetir casi lo que ocurrió en su momento con el accidente de Chernobyl. La histeria colectiva, que la gente intente salir de todas de Japón. Ya la mayoría de los extranjeros han salido y además las embajadas están poniendo vuelos porque ya empieza a haber pánico a esa nube. Pero nos da la impresión de que todo iba mejorando. La sensación que tenemos, primero, yo tengo aquí una cosa clarísima. El lunes, o sea, pasado mañana, repiten Chernóbil. Yo es verdad que avisé a la televisión, tanto a 4 como a Telecinco, que es lo mismo ahora más o menos, diciendo lo ideal sería verlo cuanto antes. La sensación que hay de pánico, podemos extraer una información de lo vivido en Chernóbil por la distancia que hay con esto. Se emite en una semana que seguramente el público está más despegado porque no hay noticia que aguante 10 días. Aunque o estalla la central nuclear o no hay noticia que haga que estemos todos mirando a un punto del mundo. También piensa... ¿Qué ha pasado con eso, Javier? Claro. Pues que la gente ha pensado que ha ido mejor. No, y que de mejor... que la noticia de la guerra ha tapado
la noticia de Pero Japón. a mejor no ha ido en absoluto. No solo no ha ido a mejor, sino que esas semejanzas que venían con Chernobyl cada vez son mayores. Yo cuando he leído una cosa esta semana que me ha dejado los pelos ya de punta, ha sido cuando en Bloomberg, una de las publicaciones económicas más prestigiosas, su canal de televisión, etcétera, etcétera, han conseguido una exclusiva de esas escalofriantes. Y son las declaraciones de Mitsuhiko Tanaka. Mitsuhiko Tanaka es el ingeniero que diseñó, construyó y supervisó la instalación de la vasija contenedora del reactor número 4. Y lo que este hombre, profundamente arrepentido, acaba de confesar es que esa vasija estaba defectuosa, que cuando salió en su momento de la fundición de Kure, esa vasija de una alta tecnología de acero que cuesta 250 millones. Es como forjar una campana de acero especial preparado para resistir esa temperatura de fusión de una sola pieza, pues la fundición salió mal y salió con unos desperfectos. Claro, la empresa para la que trabajaba le puso en el siguiente brete: son 250 millones de dólares. ¿Hacemos otra? ¿O intentamos reparar un poquito, aunque esto se aleje del manual? Y el inspector nos lo iba a tirar, pero cuando llegó el inspector ya se ocuparon de llevarlo a clubs nocturnos, a jugar al golf. Todo eso es verídico, están las declaraciones de este hombre, y que ni siquiera llegase a ver la vasija. Pues pasó unos meses haciendo pruebas y finalmente encontró la manera de enmascarar el defecto. Esa es la vasija que está ahora mismo en el reactor número 4. En 1988, el señor Tanaka, tremendamente arrepentido, puso esto en conocimiento del gobierno japonés y no le hicieron ni caso. Cuando terminó su labor de enmascaramiento de eso, la empresa le hizo una mención honorífica y le dio una recompensa de 3 millones de yenes por los servicios extra que había hecho y el dineral que le había ahorrado a la empresa. ¿Tú recuerdas, Santi, que uno de los dirigentes máximos de Chernóbil, en un momento dado, viendo lo que está ocurriendo, se pega un tiro sobre su mesa, sabiendo que ha tenido a cientos de miles de personas en un área, bueno, a más de 1 millón de personas, en un área absolutamente contaminada, retenidos allí por el miedo al pánico? ¿Cómo puede ser, cómo es posible que 25 años después, con un mundo mucho más preparado, con un salto tecnológico increíble, con la intercomunicación, se repita lo mismo? Y voy más allá. Tú recuerdas, ¿verdad? Heptad Ediciones, ¿verdad, Javier Sierra, compañero? Perfectamente. Heptad Ediciones, te digo así porque tú estabas ahí en ese organigrama, digámoslo así, de más allá. Bueno, pues Heptada publicó un libro fundamental, La verdad sobre Chernóbil, de uno de los ingenieros de Chernóbil. Lo ha contado Santi ahora. Es exactamente igual que lo contó el ingeniero jefe de Chernóbil, que tuvo que huir de la Unión Soviética, todavía Unión Soviética, y que en el 89, el libro pasó sin pena ni gloria, es muy denso, pero impresionante, contando todas las anomalías, corruptelas, libro prohibido evidentemente en la Unión Soviética, y que solo se publica aquí, en la primigenia, digamos, más allá donde tú estabas. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasa exactamente lo mismo, que hay una sensación de pirateo absoluto en el trasfondo de todo esto, y que incluso el mensaje que se da al pueblo es idéntico en su maldad, así de claro, porque, fijaos, escuchando todas las declaraciones, ocurría el hecho, hay que decirlo, que los muy ejemplares dirigentes japoneses hablaban en unas ocasiones en una unidad en milisieverts y en otra en microsieverts. ¿Por qué no habláis solo en una unidad para que nos hagamos una idea? Lo cambiaban a su antojo y la sensación era de tranquilidad. Ahora se empiezan a dar cuenta de que no. Ahora es cuando se dan cuenta de que no. ¿Tendremos después de 3 años un libro de un ingeniero que diga todas las tropelías que se cometieron? Lo cierto es que siguen emergiendo datos que son muy alarmantes y que, sin embargo, son inmediatamente sofocados por las declaraciones de incluso de la Organización Mundial de la Salud. Ayer, sin ir más lejos, se hablaba de que el índice de yodo 131 que se había medido en el océano enfrente de la central de Fukushima
es 1.250 veces superior a la norma que se permite para la vida. Y sin embargo, se ha minimizado, es decir, bueno, como está en el mar, no es noticia. Dicen que además que como pescan a 20 kilómetros mar adentro de la central de Fukushima, que entonces no hay problema, y que además las corrientes del océano dispersarán las partículas radiactivas y estarán muy diluidas cuando sean absorbidas por los peces y las algas marinas. O sea, que los peces y las algas las absorben, pero bueno, que como es en pequeña cantidad, y además está el pánico a que se dejen de consumir productos de Japón, que esos productos se siguen exportando y que se deje de ir a locales donde se sirve sushi, donde se sirve sashimi, precisamente porque el pescado que llega de allí puede estar contaminado. Es que hay una cosa sobre todo este asunto que me empieza también a alarmar, pero ya a nivel social, no a nivel de radiación. Y es precisamente a raíz de lo que contaba Javier. Esto que he contado, esta historia del señor Tanaka, es que no la he sacado ni del blog de mi primo, ni de una revista de marcianos, la he sacado de Bloomberg, que es uno de los medios más prestigiosos del planeta. Y estoy convencido que de nuestros 700.000 oyentes, 600.000 es la primera vez que oyen hablar de esto, porque no ha salido en ningún noticiario. Es que aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Una cosa más, uniendo Unión Soviética antigua, o Rusia hoy, con el suceso de Japón. Había declaraciones de otro ingeniero ruso que hablaba de que esto iba a pasar, Carmen, de que esto iba a ocurrir. Sí, había uno de los científicos que decía que hace 14 años, lo dijo, que se iba a producir un gran terremoto en Japón. Se llama Valery Abramov. Él dijo que se produciría un gran terremoto, un superterremoto, así lo afirmaba, y que el planeta además dice que está en una peligrosa actividad sísmica ahora mismo, que traerá importantes desastres naturales al extremo oriente ruso y al oeste de Japón, después del que se ha producido ya ahora. Dice además que los terremotos pueden predecirse, que él ya lo ha hecho, que hace 14 años dijo que tuvieran cuidado, además en esa zona en concreto de Japón, porque iba a haber 2 tsunamis y un terremoto de escala muy alta, y dice que ahora mismo va a haber otros 2 tsunamis, que dentro de pocos meses, empezado el 2012, empezará a haber un terremoto igual de fuerte casi en Japón y otros 2 tsunamis. Esas son las predicciones que ha hecho. La encrucijada del silencio en torno a todo lo nuclear. Hemos aprendido poco en un cuarto de siglo, muy poco. Hay más detalles que han ido emergiendo esta semana. En Japón ha llovido, poco después de los incidentes. Aquí está lloviendo central. en España aquí está lloviendo, y daban indicaciones. Claro, sí, pero fíjate, en el caso de Japón, evidentemente la población estaba temerosa de que la lluvia hiciera que las partículas radiactivas se precipitasen ya definitivamente sobre los hogares, sobre los transeúntes, en fin, sobre todo. Y en algunas localidades esa lluvia, que esto es un detalle muy curioso, era de color amarillo, lo cual inmediatamente despertó la alerta esta semana pasada, pero inmediatamente las autoridades se aprestaron a decir que no había nada de qué preocuparse, que era lluvia de polen, que como estamos también entrando en la primavera, pues que era lluvia de polen que no se había visto nunca antes en esas latitudes, pero que ha pasado, que al nivel de despreocupación por estas indicaciones de las autoridades. En fin, esa es la situación realmente. Lo que ocurre es que el pueblo japonés, tradicionalmente muy fiel a sus instituciones, a su emperador, a sus dirigentes, empieza a desconfiar. Y esto es algo también novedoso que no estábamos acostumbrados a ver en Occidente. Con lo cual, las consecuencias del tsunami y de la alerta nuclear van a llegar más lejos, incluso socialmente, de lo que nadie había previsto. Y cuando se empiecen a conocer las historias de los liquidadores que se la están jugando ahora mismo en Fukushima, nos vamos a quedar blancos como cuando contaban en Chernóbil las familias de esos liquidadores lo que habían pasado y lo que habían vivido en los hospitales. Ni siquiera se han dado a conocer los nombres de las personas que están ahí. Han omitido esa información, no quieren que se sepa quiénes son esos liquidadores, pero familiares suyos ya a través de las redes sociales han empezado a contar cosas. Había un detalle muy gráfico con las botas, ¿no? De la precariedad con la que están trabajando. Sí, porque los que estaban enfriando
el número 3, al parecer no tenían unas botas especializadas para entrar ahí y el agua contaminada de radiación se ha filtrado y ha quemado literalmente sus pies. Además se veía como en las fotografías no se los veía el rostro porque estaban completamente tapados por sus compañeros para ser llevados al hospital. Ha habido una auténtica ola de incorporación de visualizaciones a los fragmentos que hay del reportaje que hicimos hace 3 años ya, La noche del fin del mundo de Chernóbil, y vais a poder ver el lunes, si conectáis con 4, hacia las 11:30 aproximadamente, el interior de la central nuclear, donde todavía está lo que llaman patas de elefante, el combustible radiactivo mortal capaz de envenenar el mundo si saliese de ese lugar donde está encerrado como un sarcófago egipcio moderno. No tan encerrado. No tan encerrado, ¿no? Patas de elefante que tienen esa forma y que son como cascadas de muerte. Y ves a los operarios andando por allí. Mira, es que una de las muchas cosas, cuando decía no tan encerrado, ¿tú sabes en qué estado está el sarcófago? Es que no te lo puedes ni imaginar. Es que entran y salen pájaros. O sea, y anidan incluso dentro. Es decir... ¿y qué hacía el dosímetro allí, Santi? El dosímetro estaba alto, estaba en unos niveles importantes. Y ¿Te asustaste en tu viaje a Chernóbil en algún momento cuando el dosímetro empezó a pitar? ¿Cuál fue el lugar que más alarma te dio o que más dígitos dio? Te lo comenté en televisión porque yo no había sentido eso en mi vida. Luego, curiosamente, tengo un muy buen amigo que lo mismo me está escuchando, que sí ha trabajado en temas de radiación y que me confirmó esa sensación. Dice, pues entonces sí que te digo. Y era entrando en el parque de atracciones, a encontrarme con la postal que todos tenemos de Chernóbil, a encontrarme con esa noria abandonada y con esos coches de choque. Y habíamos tenido suerte, mucha suerte, porque había llovido precisamente, y en el caso de Pripyat es todo lo contrario, es decir, la lluvia lo que hace es asentar el suelo, que no se levante polvo, y por tanto las posibilidades de inhalar algo que esté en suspensión se reducen muchísimo. Y iba tranquilamente pues hacia Minoria, tan contento. Estaba evidentemente nublado y hacía fresco. Y al pasar, me acuerdo perfectamente, por delante de las ruinas de unos columpios que había, de repente sentí en la cara y en la frente la sensación de que te está dando el sol. Dije, va, sugestión. O sea, estás acojonado, tira para adelante. Y nada, pues hice mi entradilla para el reportaje, filmé con mi cámara, para arriba, para abajo, y estaba el guía hierático que nos acompañaba a todas partes, que pese a la prohibición de fumar que nos habían puesto, se iba empalmando los cigarrillos uno con otro. Me acuerdo que ya en una de esas le dije, oye, ¿puedo fumar? Y me dice, no, pero fuma, que es posiblemente... La frase de la visita. Pues le comenté eso, digo, fíjate qué cosas, fíjate cómo tendré la cabeza, que cuando iba hacia allá he notado como si me diera el sol, digo, fíjate, como si me fuera a dar la radiación, y se me queda mirando, dice, ¿eso dónde? Y digo, mira, te puedo enseñar el punto porque hay un charco además, en este charco. Dice, mira, coge el dosímetro, lo coloca justo en el charco en cuestión, y de repente empieza a pegar unos berridos aquello. Dice, y ahora observa, lo mueve, y lo mueve apenas 1,5 metros, y absolutamente tranquilo. Dice, para que veas hasta qué punto es caprichosa la radiación aquí. Eran los sitios, porque ahí era esa explanada era ideal para que aterrizasen los helicópteros que echaban boro sobre el núcleo. Tan cargados iban aquellas aeronaves que la mancha radioactiva que dejaban los patines del helicóptero todavía ha quedado en el asfalto. Por cierto que prácticamente esta semana tu libro, Chernóbil, Santi. Pues sí, Chernóbil 25 años después, va a salir dentro de nada y ahí cuento pues... experiencias como esta. Experiencias como esta. Porque yo creo que con Nana Terradillos, que acaba de venir de Japón, tenéis ya esa hermandad, ¿no? De la sensación que otros no hemos vivido, ¿no? Del miedo a algo invisible, que es como un fantasma, que está delante de ti, que solo tienes que fiarte de unos números. Y que imagino que desconfías de los números también en cierto momento. Sí, además, mira, una de las cosas, el señor el guía, era tremendo, era como salido de una película de Van Damme o algo así, de un tipo con una pinta de ruso importantísima, con su uniforme, con su perilla, y además hablaba con frases como muy grandilocuentes, ¿no? Y decía, ir por aquí sin un dosímetro
es como ir por un campo minado con raquetas de nieve. 3:49 en esta edición comprimida de Milenio 3, siempre con un ojo a la actualidad. Están pasando tantas cosas, quizá la semana que viene os hablemos, entre otros muchos misterios, porque hay misterios que miran a la Unión Soviética, que nos van a estremecer y nos van en ocasiones también a hacer que nos cuestionemos cosas, pero también estaremos muy atentos, como digo, a la guerra. Hay mucha conspiración sobre la guerra, claro que sí, y estamos viviéndola. Nosotros seguimos ojo a visor con Fukushima porque parece que es algo que no nos están contando bien y algo que, según los mapas oficiales, llega hasta España, llega ya hasta España. Nos dicen que en grado mínimo, bueno, pero tenemos que estar informados porque nadie o casi nadie lo hace. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué ocurrió a nivel de misterio, de historia, de búsqueda, de investigación? Lo cuenta Carlos Largo. 27 de marzo de 1845 nace el físico Wilhelm Röntgen, un gran apasionado de la fotografía que se convertiría en el descubridor de los rayos X. Durante 6 semanas, Röntgen se dedica día y noche a estudiar el fenómeno. Descubre que un rayo ha velado las placas fotográficas. Lo denomina rayo X, la letra que en matemáticas define a la incógnita. Radiografía su mano y pronto imagina las aplicaciones médicas e industriales de su descubrimiento. Después, radiografía la mano de su esposa. 27 de marzo de 1960 muere Gregorio Marañón, uno de los médicos más importantes dentro del panorama científico español. Va a Alemania, se pone en contacto con lo mejor de la medicina europea, está con Ehrlich, que es el padre de la farmacología experimental, el que elaboró el primer medicamento realmente específico que por síntesis se consigue, que fue el Salvarsan, un medicamento contra la sífilis. Y entonces cuando Marañón se vuelve a España, Ehrlich le da un conjunto de productos químicos y le dice: hombre, usted va a un país en el que todavía hay bastantes enfermedades infecciosas, ¿por qué no experimenta con ellas? Y Marañón a lo primero que se dedicó fue a las enfermedades infecciosas. 27 de marzo de 1977, 2 aviones de pasajeros colisionan en el aeropuerto canario de Los Rodeos. El balance de víctimas ascendió hasta los 583 fallecidos. Tengo 2 o 3 imágenes. La cabina del Jumbo, casi en esqueleto, ¿no?, que recuerda una especie de cúpula, y ver todos aquellos cadáveres allí, ¿no?, alineados, ¿no? Aquel olor penetrante, a carne calcinada, pero también unido, qué sé yo, a queroseno o algo. Fue un olor muy particular, ¿no? 27 de marzo de 2005, la efeméride de Milenio 3. El programa despedía en el día de su muerte a uno de los grandes maestros del misterio, el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso. 9:09, 12,5 grados en la Gran Vía. Milenio 3, programa especial, y os confieso que es el programa al que uno, pues la verdad es que nunca acaba de saber cómo enfrentarse. Ha muerto un auténtico maestro, Fernando Jiménez del Oso. 63 años, lo decían nuestros compañeros de informativos, y la verdad es que estamos pues un montón de amigos que en el fondo también aprendimos muchísimo de él, discutimos muchísimo con él, nos reímos muchísimo con él, viajamos muchísimo con él, y somos muy conscientes de que hoy, precisamente hoy, para lo que es nuestro mundillo, grande, pequeño, humilde, sincero, a veces equivocado, se ha muerto el gran icono. Carmen Porter, es duro hacer el programa, ¿eh? Buenas noches, Iker. Pues sí, es duro haber estado pasando estos últimos momentos con Fernando, acompañándole ya en el tanatorio esta tarde desde que nos enteramos de la noticia, y es duro hacer un programa de un jefe, de un amigo y de una persona que, como bien has dicho, Iker, era un ícono del misterio. ¡Qué fuerte! Estaba yo diciendo en mis pensamientos internos, qué fuerte me habéis escuchado, porque Carlos Largo hace las efemérides y nosotros no sabemos el contenido de esas efemérides, porque yo creo que lo haga a su forma. Mira cómo este Geray es tremendo. Y claro, es muy fuerte, porque cómo hemos empezado hoy el programa, amigos, un programa muy especial, hablando de señales, ¿no? Y empezábamos dedicándole el programa a un amigo que nos ha dejado, a nuestro querido Paco Barrero, tantos años de ánimo, tantos años de buenos momentos de radio, tantos años y cientos de horas juntos en la redacción, porque se sentaba junto a nosotros desde hace 10 años. Fíjate, hay una cosa que y va y cuenta, Carlos, lo de Fernando Jiménez del Oso, que hoy he visto, y es que en la redacción no estaba su silla. Sí. Han quitado la silla del sitio donde se ponía. En fin, y de repente el amigo Carlos Largo cierra con una efeméride, que es la muerte de Fernando. Parece mentira.
por fortuna, Santi, Javier, hay gente que parece que nunca nos ha dejado, ¿no? Y mientras esté su mensaje, no nos ha dejado. Y en un caso como el de Fernando Jiménez del Oso, que nos dejó, tantas revistas, tantos momentos en la televisión, tantos clips, como llaman ahora, de audio en nuestros archivos, que cada vez que accionamos el play parece que todavía está ahí y que le podemos telefonear para hacerle cualquier consulta, la verdad es que da la sensación de que efectivamente no está ahí. Y mientras dure el recuerdo, estará vivo. Es lo que tiene la radio, ¿verdad? Que pues sí, estamos ahí. Todavía estaba silencioso porque estaba recordando aquel sábado y estaba recordándolo como un día muy triste, pero como un día también muy bonito. Me acuerdo de el homenaje que organizamos de una forma absolutamente improvisada, llamando a todos sitios y que terminamos aquella noche con la sensación de que a nuestro amigo le habíamos dado el funeral vikingo que se merecía. Y eso, en un día tan triste, yo creo que fue el único rayo de luz importante que nos hizo dormir tranquilos aquella noche. Bueno, pues a Fernando, a Paco Barrero, a todos los amigos que han estado en este barco, que nos han acompañado en esta nave, que han sido parte importante de nuestras vidas, y a toda la gente que por fortuna pues olvida, ¿no?, de alguna forma para ellos los malos trances. También otros que están en situaciones delicadas, ahora hay mucha gente, pues para todos un poco de energía positiva, ¿vale? Un poco de fuerza. No todas las señales van a ser negativas. Bueno, ya que estamos con un poco más de alegría, vamos a felicitar a nuestro compañero Carlos Largo, que hoy cumple 26 añitos. Eso lo tenía guardado bajo la manga. Hombre, que nos hemos comido su salud un buen trozo de tarta, sí, de señor. Frutas. Que muchas felicidades, un veterano Carlitos, milenario ya, un veterano que milenario. esperamos celebrar contigo muchísimos más cumpleaños y que sigas viajando con nosotros en la nave del misterio, que te hemos visto crecer aquí en nuestro regazo. Carlos Largo. Durante muchos años, Carlos? Tan buen redactor, como buen reportero, como buena persona y casi tan importante, buen guardameta. Vamos con los ganadores de esas novelas. Las dramatizaciones son radio en estado puro. Recuerdo la de Alonso Sánchez. Hoy Paco debería contarnos cómo es el cielo desde lo alto, nos lo decía Lamberto desde Huelva. Buenas noches, milenarios. Mi abuela hablaba de demasiadas estrellas fugaces días antes de estallar la guerra civil. Saludos, Luciano de Peñarroya. Y el último de los libros es para un amigo de Denia, para Javier Pérez, que nos decía: nunca nos dicen la verdad cuando hay problemas con una central nuclear. En Ascó tardan 5 meses en informar. En Cofrentes 1 semana. Y el día que pase algo gordo en España nos enteraremos cuando ya hayamos sufrido las irreparables consecuencias de la exposición a altas dosis de radiación. Oye, había esos mensajes con fuerza, ¿no? Una persona que se había quitado hasta el tabaco, sí, de todo, estaba en una mala situación económica para comprarse el libro de Javier. Pues sí, tenía 2 niños, está en paro, lo está pasando mal como tantas familias españolas y ha dejado el tabaco simplemente para pasar un buen rato con la novela de Javier. Que nos mande un mensaje, por favor, y nos dé su dirección postal, que yo le envíe otro. Oye, número 1 en toda España. Mira, vamos, que suene. Que suene porque número 1 en todas las listas. Con el Sierra Bus. Con el Sierra Bus, El Ángel Perdido. ¿Y por qué es importante? Por donde sea un libro de Javier, en ese autobús vamos muchos. Queridos amigos, se nos ha pasado volando Milenio 3. Y es que, claro, estamos acostumbrados a otros maratones, ¿verdad? Tenemos un tiempo perdido. Sí, señor. Dicho, un missing time. Se han Missing time. una hora. La próxima semana, misterios muy interesantes, os lo aseguro. Santi Camacho, suerte también con tu libro, que estará muy pronto en todas las librerías. Muchas gracias, y Carlos Largo se conserva bien para 26 años, ¿no? Sí, perfectamente, cómo no. Javier, bueno, hasta feliz muy pronto. Feliz semana, amigo. Que sea, sigan los éxitos. Bueno, y que sea una semana llena de luz. Esta semana me voy a Canarias, por cierto. Bueno, sí, Tenemos señor. muchos amigos allí. Y muchos misterios. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, Iker, y el lunes en Chernóbil, también en 4, hacia las 11:30 de la noche. Mañana, además, intentaremos resolver todo eso que tanto ha llamado la atención de Parravicini. El lunes, Chernóbil. Feliz semana, amigos.